Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, primero quiero agradecer, la verdad que dentro de todo me están cumpliendo muy bien con las tareas. Pido mil disculpas si estoy tardando en corregir. La verdad es que ayer traté de sacarme encima la mayor parte de los trabajos, y creo que corregí los dos trabajos que venía como media retrasada, los corregí a los dos. Así que eh, nada, les pido disculpas por las tardanzas, ¿sí? Otra cosa que quiero decirles es que yo sé que están trabajando con algunos profes por el intermedio de Meet o de Zoom. La verdad es que tengo muy poca conexión a internet y intenté con otros colegios hacer ese tipo de clases, pero la verdad es que salió muy mal, porque la conexión es mala, mi conexión, la conexión de los chicos. Por lo tanto, la alternativa que estoy encontrando es grabar los videos, dándoles una explicación o devolución de las actividades que ustedes hacen, y a partir de eso ustedes me harían la actividad que yo les pido en el video, en este video, por ejemplo, ¿sí? No en todas las clases voy a mandar videos, pero en las clases que yo vea que necesito una explicación, sí voy a mandar uno, ¿sí? Bien. En principio, quiero decirles que las actividades estuvieron muy bien, y que, bueno, como dadas las circunstancias, vamos a tener bastante clases de este modo. No nos queda otra que empezar con temas que deberíamos estar viendo ya en el aula normalmente, ¿sí? Dentro de lo que es geografía de cuarto año ve todo lo que tiene que ver con geografía mundial, ¿sí? Con lo que pasa en el mundo, con situaciones que requieren un análisis de todos los países que conforman el planeta, ¿sí? Para eso, en la primera clase, esta que voy a dar en el video, lo que voy a explicar son conceptos básicos que tenemos que saber acerca del estudio de los países, ¿sí? Para entender eh, cómo cómo funcionan los países del mundo, primero hay que entender cuáles son sus elementos básicos, ¿sí? Dentro del mundo, hoy en día, reconocidos, hay 195 estados, ¿sí? Hay 195 estados, países dentro del globo, ¿sí? Para ser un país, siempre ese país tiene que ser reconocido por una comunidad de países que reconozcan que vos tenés soberanía sobre un territorio y por lo tanto seas un estado independiente. ¿Por qué digo esto y por qué aclaro esto? Porque hay algunos estados que no son reconocidos por la comunidad de países, es decir, que los países del mundo no reconocen a ese estado como alguien independiente, por lo tanto no es considerado para el mundo un país, pero ese estado, por más que no sea reconocido, se siente un país. No sé si se entiende. Reconocidos, países reconocidos en el mundo son 195, pero hay muchísimos más si se tienen en cuenta aquellos que no son reconocidos y que sí se consideran países. Por ejemplo, es el caso de Chipre del Norte, por ejemplo, que es un país que pertenece al sudoeste asiático, que ellos se consideran en realidad del continente europeo, pero que Turquía, porque tiene que ver con el país turco, Turquía no reconoce que sea un Estado independiente. Turquía y los demás países. El tema que digo Turquía porque con Turquía tiene un problema puntual, ¿sí? Bueno, eso es uno de los casos inéditos, uno de los casos más conocidos hoy en día en el siglo XXI. Bien, vamos a definir qué es un Estado. Un Estado es una unidad política que necesita sí o sí tres elementos básicos. ¿Por qué es una unidad política? Porque estos elementos básicos que voy a nombrar tienen que estar unidos y son básicos, tienen que estar sí o sí. Si no están uno de estos elementos, no puede ser considerado un Estado. El primer elemento que tiene que estar es el territorio. Un Estado debe tener un territorio, debe tener un gobierno y debe tener una población. Estos son los tres elementos principales para ser considerado un Estado. Un gobierno que es aquel que va a llevar las riendas de ese Estado y va a tener una especie de soberanía o poder sobre un territorio en particular, ¿sí?
Bien, el territorio entonces es este lugar donde el gobierno va a ejercer su soberanía, ¿sí? Donde van a estar asentadas las personas. Y la población es el conjunto de personas, ya sean nativas o no del lugar, que se asientan en ese territorio. Estos son los elementos básicos que tiene que tener un Estado, ¿sí? El Estado propiamente dicho se lo empezó a surgir a partir del siglo XIII aproximadamente en Europa, que se lo llamó Estado moderno. Este Estado moderno posee estas características que yo digo y aparte se le suma otro elemento muy importante que es la palabra que se llama nación. O sea, es decir, un Estado, aparte de tener esos tres elementos básicos, tuvo que desarrollar algo que se llama nación. ¿Qué es la nación? Es el conjunto de hábitos culturales, lingüísticos, religiosos, étnicos, que comparten un conjunto de personas y que lo hacen sentirse perteneciente a un lugar en particular. Por ejemplo, nosotros los argentinos tenemos ciertas características culturales que nos hacen propias, que nos hacen semejantes, hermanos, fraternos con otros y ¿cómo se llama? Y compartimos esos hábitos, esas características y nos sentimos pertenecientes a un territorio, ¿a cuál? Al que estamos ahora hoy en día habitando, ¿sí? Bueno, espero que se esté entendiendo. Entonces, repasemos. ¿Qué es un Estado? Es una unidad política porque tienen que tener tres elementos básicos, acuérdense, un gobierno, un territorio, una población, ¿sí? Aparte de esto, también expliqué que el Estado, así como lo conocemos particularmente, empezó a surgir en Europa a partir del siglo XIII, que es lo que se conoce como Estado moderno. Otra de las cosas es el significado de nación. Nación